Hoy en día se considera que fue en las aguas del mar donde apareció la vida por primera vez hace muchos millones de años, y este hecho no se debió a ninguna coincidencia. En la atmósfera primitiva no existía una capa de ozono que protegiera al planeta de las implacables radiaciones ultravioletas del Sol. Hoy en día se considera que fue en las aguas del mar donde apareció la vida por primera vez hace muchos millones de años, y este hecho no se debió a ninguna coincidencia. En la atmósfera primitiva no existía una capa de ozono que protegiera al planeta de las implacables radiaciones ultravioletas del Sol. Buenas noches. Hasta que se incorporen los demás, vamos a ir viendo algo, ¿ya? Tal vez pienses que nada de esto tiene algo que ver contigo. Tal vez veas esto y pienses, es la naturaleza. Tal vez cuando escuches el término calentamiento global, piensas en películas de ciencia ficción, en grupos ambientalistas radicales, o peor aún, que faltan muchos años para que se convierta en realidad. Tal vez sigas estando equivocado. Este es nuestro planeta. La capa que lo rodea es la atmósfera. Su función es atrapar algunos de los rayos del Sol y mantenerlos dentro del planeta para conservar una temperatura de 15 grados centígrados. De lo contrario, los rayos del Sol se escaparían y nuestro planeta bajaría a una temperatura de menos 18 grados centígrados. Esto se conoce como efecto invernadero y es efectuado por gases como el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y otros. En una proporción adecuada, los gases efecto invernadero cumplen su cometido, pero si aumentan su concentración, los rayos del Sol no pueden escapar y la temperatura del planeta se eleva con repercusiones desastrosas. Esta es la concentración de dióxido de carbono y temperatura promedio global de los últimos 30 años. Y este es el nivel de dióxido de carbono en la atmósfera actualmente. ¿Notas alguna relación? ¿Por qué aumentan los gases de efecto invernadero? Hay tres factores fundamentales: la quema de combustibles fósiles, la destrucción de bosques que absorben el dióxido de carbono y el aumento de la población. Todo es un círculo vicioso. La población del mundo aumenta vertiginosamente, lo cual supone una mayor demanda de comida, agua y recursos naturales. Los árboles absorben un gran porcentaje de las emanaciones de dióxido de carbono. Pero actualmente estamos destruyendo nuestros bosques y selvas, los pulmones de nuestro planeta, por satisfacer las demandas que nos llevan al tercer punto del círculo vicioso: tecnologías obsoletas. El ser humano todavía utiliza plantas a base de carbón para generar energía. Esto se traduce en 2.500 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que se expulsan al ambiente. El uso excesivo del automóvil genera 1.500 millones de toneladas de dióxido de carbono que se van directo a la atmósfera. ¿Qué consecuencias trae consigo el calentamiento global? Veamos. Al quedar atrapados mayor número de rayos del Sol, la temperatura del planeta aumenta. Esto ocasiona sequías, escasez de agua e incendios.
Paradójicamente, el calentamiento global también produce lluvias e inundaciones más severas. ¿Por qué? Los rayos del sol aumentan la temperatura de los océanos. Esto provoca mayor evaporación y precipitaciones más severas. Pero además, cuando un huracán entra en contacto con aguas más cálidas, sucede lo peor. El aumento en la temperatura ocasiona también que los polos se descongelen y, como consecuencia, más agua dulce entra al mar. Esto eleva el nivel de los océanos, provocando inundaciones severas. El problema es serio. Si el nivel del mar subiera 6 metros, arrasaría con lugares como Florida, San Francisco, Holanda, Beijing, Shanghái, Calcuta, Bangladesh y en México a Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche. Puedes seguir engañándote. Puedes seguir pensando, aún hay tiempo para cambiar. Pero eso no es cierto. Tenemos que empezar a actuar ahora. Aquí hay algunos sencillos puntos que puedes adoptar para ayudar al planeta. Compra focos ahorradores de energía. Apaga los aparatos eléctricos en vez de dejarlos en espera. Reduce el consumo de calentadores y aire acondicionado. Si puedes, compra un automóvil híbrido con motor eléctrico o que dé un porcentaje de 17 kilómetros por litro. Mantén las llantas de tu automóvil infladas. Comparte el automóvil. Camina o usa bicicleta. Usa menos agua caliente al bañarte. Lava la ropa con agua fría o tibia. Recicla. Separa la basura. Planta un árbol. Nos estamos acabando el planeta. Este mundo maravilloso que tanto nos ha dado. Todavía estamos a tiempo, pero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y empezar a actuar ahora. Buenas noches. Hice una introducción con ese video antes de entrar a lo que viene a ser la ISO 14001, que tiene que ver con sistemas de gestión ambiental. Sé que ya ustedes han cursado la materia de ecología y desarrollo sostenible. Y si se acuerdan, han visto algunos temas de los cuales en este video se expone. Y efectivamente ya estamos en una situación un poco crítica, donde posiblemente la gente no pensó de que ya estuviéramos empezando a vivir estos cambios que se han dado en el planeta. Y ya hace más de 10 años, hablo del año 2000, ya se incorporó en todas las universidades precisamente la materia de ecología y desarrollo sostenible para todas las carreras. En el sentido de que las universidades empiecen a desarrollar temas que implican más que todo algo de conciencia en cada uno de nosotros. En los colegios vemos que a los niños ya les hablan sobre algunos términos que están comprendidos precisamente en la materia de ecología y desarrollo sostenible. Van a ver en sus hijos de que en algunos colegios ya hay preguntas relacionadas a medio ambiente. Para entrar a la norma, al igual como lo hice con seguridad e higiene ocupacional, yo les empecé a preguntar si conocían la ley 16.998. Aquí en nuestro país, con respecto a preservar el medio ambiente, tenemos la ley 1333. Y vamos a ver la importancia que tiene esa ley para posteriormente ingresar a la ISO 14001. En este aspecto voy a compartir pantalla para hacer una introducción de lo que acabamos de ver en ese video.
¿Se observa el PowerPoint, jóvenes? ¿Sí? Bueno, Sí. bien. Entonces, vamos a empezar con esta presentación que está en blanco, en la cual vamos a ir desarrollando algo que les permita recordar, y si ya lo saben, mejor. ¿Ya? Entonces, en este aspecto, voy a poner un esquema donde vemos acá el globo terráqueo, que está dividido por dos hemisferios, norte y sur. De tal manera que la energía solar ya llega a la superficie de la Tierra. Y lógicamente que esto ha dado el desarrollo de los ecosistemas. De tal manera que la zona del Ecuador y las latitudes adyacentes tienen vegetales, tienen una fauna que va tornándose diferente a los ecosistemas a medida que nos desplazamos hacia el polo norte y hacia el polo sur. Y esta es por la razón de que la energía solar es aquella que de alguna forma u otra permite el desarrollo de especies vegetales y fauna que son propias y características de cada región. No podemos ver acá un cóndor cuando sabemos de que es de las regiones frías. Y en ese aspecto, los ecosistemas tienen una relación recíproca entre lo que es el clima, suelo, como así también tiene que ver con la fauna que se desarrolla en la región. De ahí entonces es de que en el norte, que son regiones muy frías, ¿ya? Es muy escaso ver vegetación. Entonces, todo esto está relacionado a la forma en que la energía solar incide en la superficie de la Tierra. Pero, ¿qué hay arriba de la superficie de la Tierra? Arriba de la superficie de la Tierra, ¿ya? Acá. Un ratito. Sabemos que está la atmósfera. Y la atmósfera está compuesta por varias capas. De tal manera de que, un ratito, 11, ya. Entonces la atmósfera es la capa que rodea la superficie de la Tierra y que juega un rol fundamental, ¿ya? Tenemos la troposfera, la ionosfera y otros que ahorita no recuerdo. Pero, ¿cuál es su importancia que tiene esta capa? Bien, aquí, por ejemplo, voy a dibujar otra capa más, ¿ya? Cada una de estas capas tiene características muy diferentes en cuanto a la composición de los gases que forman parte de ella.
De tal manera de que esta de acá, por ejemplo, aquí lo ven, un ratito, inicio, cortar, miércoles, esta no es buena, esta de acá, marco, y bueno, bueno, no se me dio. No se me dio porque un ratito, ¿eh? Sí. Bueno, parece que vamos a tener que volver a donde estábamos inicialmente. Un ratito. Ahí, ya, no voy a poder diferenciar en colores como pensaba. Bueno, entonces, esta capa de acá, ya, que viene a ser, generalmente se tiene que, esa capa tiene un 28% de oxígeno, un 79% de nitrógeno y un 1% de otros gases. Lamentablemente, ya, la energía solar llega, como hoy, por ejemplo, fuerte, empieza a calentar la superficie de la Tierra y después esa energía solar se devuelve al medio. Esa energía solar se devuelve aproximadamente de esta forma, ¿ya? Y vamos a hablar, o alguien me puede decir qué es el efecto invernadero. Hola, ¿alguna idea? Marco Antonio. Bueno, entonces esa energía calorífica que sentimos a las 2 de la tarde, o 3 de la tarde, cuando la temperatura alcanza la máxima temperatura registrada en el día, después ya se va disipando esa energía solar y ahorita, por ejemplo, ya bajó la temperatura. Entonces, esa energía nuevamente se devuelve a la atmósfera. Lo que ocurre es de que esta capa, que lamentablemente no lo he podido dibujar muy bien, ya un segundo, sí. Un segundo, sí. Qué bárbaro. Acá, cortar, pegada especial. Voy a poder acá. A ver, un segundo. Cortar. Bueno, vamos a intentar algo. Ahí. Un poquito. Como la imagen. Puede ser. Bueno, lo único que me queda es hacer lo siguiente. Vamos a bajar a 9.8. A ver. Inicio. Ya.
Admitir. Qué barbaridad no quiere, ya. Este de acá. Cortar. Todavía al frente, ya. Vamos a dejar esta capita, ya. Y les decía de que supuestamente la energía solar que llega, después se devuelve nuevamente al medio. Y el problema es de que nosotros somos nosotros, las personas, que vamos cada vez haciendo más daño a nosotros mismos, ¿ya? De ahí entonces de que hablamos de los gases de efecto invernadero. Y entre esos gases de efecto invernadero, ¿ya? Tenemos el dióxido de carbono, tenemos el agua que hemos escuchado en ese video en estado de vapor. Se tiene el metano, se tiene los fluorocarbonos y otros más. ¿Ya? Un poquito. Bien. Un ratito, jóvenes. Vamos a bien, negrita, dióxido de carbono, índice, ya, espera, y bien. O sea, estamos incrementando estos gases acá, ¿ya? Y lamentablemente, esos gases son los que absorben esa energía y no dejan que se vayan hacia capas superiores, ¿ya? Un ratito. Sí, ahí. Bien. Formato. Color bajito. Un ratito. Formato. Ahí. Ahí está Bones, ¿no? Ya la bueno. Más o menos este es el esquema, ¿ya? Entonces, acá el pastor antropogénico que somos nosotros, los seres humanos, lamentablemente, por nuestras actividades es que generamos estos gases. La fábrica, desde el momento en que nosotros prendemos la hornilla para hacer un cafecito, ya estamos quemando de una garrafa lo que viene a ser denominado combustible fósil. Y en la combustión desprende dióxido de carbono. Por otro lado, tenemos de que un poquito. Ya, ahora sí. Por otro lado, tenemos de que
El gas metano, por ejemplo, igual se desprende incluso hasta de la descomposición orgánica de la basura. Los clorofluorocarbonos, que son los que lamentablemente tuvieron su efecto en una capa que está más allá de la capa más próxima a la Tierra, que viene a ser la estratosfera, ¿ya? Ahí es de que se percibió en el tiempo, ¿ya? Un ratito, sí. Vamos a hacer esa capita más que menciono ahorita, ¿ya? Bueno, acá por ejemplo, esta capita, oh, a ver qué pasó. Un ratito. ¿Qué está pasando en la Bolivia? Ahí. Bueno, esta capa, que es conocida con nombre de estratosfera, tiene, estos son los gases de efecto invernadero, ¿ya? Bien. Estos gases de efecto invernadero, les decía, son los causantes de que esta energía solar ya quede atrapada acá, no se disipe hacia las capas más superiores. Entonces el globo terráqueo va aumentando de temperatura mientras más concentración hay de estos gases que se emiten. De todas formas, desde el momento en que hay un incendio forestal, ya, la combustión va a generar este gas, también va a generar vapor de agua. De los vertederos, esa basura que se concentra en lugares donde se dispone como disposición final de los residuos generados en una población, igual, en el tiempo, esa descomposición y emite gas metano. Estos gases, los clorofluorocarbonos, son aquellos que empezaron a afectar esta capa de acá, donde esta capa, conocida como estratosfera, ¿ya? Un ratito, sí. Simple. Espera. Nada, chico. Pasa. Bueno, esta capa de acá, más está compuesta por un gas que viene a tener un enlace triple de 3 moléculas de oxígeno, ¿ya? Que se conoce como ozono. Bien. Bien. Un ratito, seguimos entrando, vamos a ir admitiendo, bueno, a ver. Yo creo que ya por lo menos hay una mayoría. Entonces, aquí, esta capa ya está conformada por gas ozono. Y lamentablemente, en la década del 70,
Ya. Se percibió de que había acá desaparecido gran cantidad de esta capa, lo que se conoció como la perforación de la capa de ozono. Y el efecto en este caso, de la energía solar, ya esta energía solar, emite radiaciones que lamentablemente en el tiempo dio lugar a que esa energía penetre y entre ellos se tienen las radiaciones ultravioleta UV. Y esa energía ultravioleta UV tuvo un gran impacto en la población. La gente empezó a contraer cáncer y se incrementó el número de muertes de personas que contrajeron cáncer precisamente por la radiación emitida por el sol cuanto a UV, ¿ya? Pero no solamente las personas fueron afectadas, sino que también afectó a los ecosistemas acuáticos. En los mares, océanos, se desarrolla una especie vegetal conocida como plancton, y el plancton es un alimento de los peces. Y hay otros peces que se alimentan de los peces más pequeños, y eso tiene una cadena alimenticia. Poco a poco se fue percibiendo de que los pescadores empezaron a notar una disminución ya en la tasa de extracción de peces. Entonces, fíjense de que empezó a afectar a los ecosistemas acuáticos, más que todo incidiendo en la cadena alimentaria. Pero no solamente en los peces y en los ecosistemas acuáticos. Esta energía solar empezó a incidir también en el tamaño de las especies vegetales, de tal manera que se conoció este efecto como achaparramiento. Bueno, tenemos dos cosas que son el incremento, o lo que se conoce como calentamiento global, ¿ya? Dos efectos muy grandes que deben ser el calentamiento global y la reducción de la capa de ozono. Bueno, esto originó a que los países se reúnan y se tiene el protocolo de Kioto y otro, ¿ya? Donde ya hubo una inserción de los países en ver qué es lo que se podía hacer para mitigar este impacto. Aunque esto de acá no se ha podido, seguimos calentando. La tierra ahorita es una calor insoportable, se vaticina temperaturas muy altas que se van a dar para los años futuros. Problemas que origina este calentamiento global, desde que a calentar las aguas de los mares y océanos, ¿ya? Como hemos visto en el video, se produce una evaporación, se produce lluvia. Puede dar lugar a que esa energía se transforme en ciclones, en maremotos, y van a afectar a algunos países, indudablemente. Por ahí alguien dice de que el aumento de las aguas en los mares y océanos afecten a algunos países que van a tender a desaparecer, entre esos Chile.
Bueno, jóvenes, como ustedes verán, esto ya data del año 1970. Ya estamos en el año 2022. Y posiblemente años más antes ya hubo advertencias. De tal manera de que el hecho de que el incremento de la población pareciera ser que no tuviera un efecto, lo tiene. En el sentido de que la población ha ido creciendo en forma exponencial. Mientras más población hay requerimiento de más alimentos. Entonces, había que dedicar ciertas hectáreas donde habían especies naturales, tumbarlas y dedicarlas al cultivo de plantas que puedan desarrollar alimentos, ¿no? Por ejemplo, siembra de maíz, trigo, soya y otras para una producción masiva. Algo que lamentablemente tiene su resultado cuando se empezó a hablar de globalización, en que se empieza a desarrollar tecnologías que van a incidir en los países tanto desarrollados como en desarrollo, que les va a permitir crecer económicamente y desarrollar sistemas productivos, pero a cambio de qué? De afectar a nuestro mismo medio ambiente. Por ejemplo, si no me equivoco, a partir del año 1990 y tanto, a 2000, empezaron a desarrollarse los cultivos transgénicos, en el sentido de desarrollar especies vegetales que sean resistentes a las plagas e incluso a condiciones adversas de agua. De ahí es de que a partir del año 2000 acá en Bolivia se va introduciendo la soya transgénica, de tal manera de que los transgénicos han invadido el mercado y generalmente son de transnacionales. Pero este crecimiento de la población, que a medida que crece, da lugar a que se desarrollen urbanizaciones, vamos perdiendo cada vez más hectáreas para dar lugar a las viviendas. Lógicamente que, como decía en ese video, vamos perdiendo los pulmones porque las especies vegetales son las que absorben parte de ese gas carbónico y forman parte de su estructura, más que todo por el proceso de fotosíntesis. Y de ahí entonces es de que esta materia de ecología y desarrollo sostenible también habla del crecimiento exponencial. Este crecimiento exponencial, ustedes saben muy bien que los chinos, creo que en el año 2000 o más antes del año 2000, ya le dijeron a su población de que aquel que quiera tener el segundo hijo tiene que pagar al Estado, porque eran muchos. Y por ahí, a través de lo que viene a ser algo de ciencia ficción, se comentaba que posiblemente en la sociedad, una pareja que tiene un hijo, será bien recibido ese niño, tendrá premio, pero en el momento en que la comunidad sabe que esa pareja ya va al segundo hijo, ahí sí hay un rechazo. Les decía que es algo como ciencia ficción.
Y bueno, lamentablemente, cuando hablamos de ecología y desarrollo sostenible, había veces que yo les decía, bueno, acá jóvenes, yo soy católico, que yo soy nada de eso. Vamos a empezar a hablar en la forma en que se ve afectada los ecosistemas cuando desarrollamos su capacidad de los mismos. Entonces, jóvenes, posiblemente esto del virus es como alguien dice, pareciera ser algo que fue creado, porque me imagino, llegamos a tantos millones, bueno, que desaparezcan 2 o 3 millones en 2 años o 3 años, reducimos la población. Bueno, pareciera ser que fuese así. Bueno, jóvenes, vamos a reingresar de aquí a 2 minutos, ¿ya? Listo, ingeniero.